La realidad y la fantasía son dos dimensiones que se confunden casi a diario y con frecuencia están asociadas al séptimo arte. Ya lo vimos en películas de terror como Amityville y El Conjuro, cuya trama se basa en hechos de la vida real. El siguiente caso va en esta misma línea y es conocido mundialmente como el exorcismo de Emily Rose, un suceso que hasta el día de hoy continúa generando polémica. Aunque son muchas las películas que se han producido en torno al tema, muy pocas han tenido versiones reales y aprobadas por la Iglesia Católica, que toma muy en serio las denuncias de posesiones demoníacas y analiza a profundidad los casos que realmente requieren un exorcismo. Pero la historia de la joven alemana Anneliese Michel es sin duda alguna una de las más polémicas, ya que su muerte produjo un serio enfrentamiento entre la fe y la ciencia. A Anneliese todo el mundo la conoce como Emily Rose, ya que su historia fue llevada a la pantalla grande en 2005, y ese fue el nombre que adoptó la protagonista de la película. Anne nació en 1952 en el seno de una familia profundamente católica. Su madre era tan devota que creía que la única forma de redimir sus pecados era a través del dolor. Por eso le enseñó a su hija a pagar sus culpas y las de la humanidad haciendo penitencias, como dormir desnuda en un piso de piedra. La muchacha, común y corriente, aunque algo retraída, nunca pudo disfrutar de la vida como las demás personas de su edad. Mientras todos se divertían, ella intentaba ser aquella buena hija que su progenitora aspiraba. Sin embargo, a los 16 años comenzó a sufrir extrañas convulsiones. Los médicos le diagnosticaron epilepsia y le recetaron varios medicamentos. El tiempo pasaba y su comportamiento cambiaba notablemente. Se volvió muy agresiva, insultaba y mordía a sus allegados, por lo que tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico, aunque eso tampoco funcionó. Al contrario, en aquel lugar desarrolló una profunda depresión, pues no sabía lo que le sucedía y no podía asistir a la universidad donde estudiaba pedagogía. Regresó a casa, pero la situación empeoró. Gritaba todo el tiempo sin parar y aseguraba que tenía alucinaciones y escuchaba voces que no la dejaban comer y le decían que se suicidara. Tampoco toleraba los objetos religiosos como rosarios o crucifijos, los despedazaba con todas sus fuerzas. Y como si todo lo anterior fuera poco, la descubrieron varias veces bebiendo su propia orina, comiendo insectos y arrancando con su boca la cabeza de pájaros muertos. En esos momentos ya había cumplido 20 años. Anne comentaba en sus citas médicas que unos demonios le daban órdenes y comenzó a perder la fe en que la medicina fuera capaz de curarla. Con escenas como estas viviendo a diario, los desesperados padres decidieron pedir ayuda a la iglesia, pues estaban convencidos de que su hija estaba poseída. Incluso se negaron a continuar con los medicamentos indicados por los especialistas. Y aunque su petición fue rechazada por algunas ocasiones, pues los clérigos insistían que era un caso médico, finalmente en 1975, cuando el estudiante comenzó a automutilarse, el obispo de la localidad dio la orden al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt de llevar a cabo el gran exorcismo. Así, los religiosos organizaron 2 sesiones semanales de hasta 4 horas, que se extendieron durante 11 meses. Entre las 67 sesiones en total, identificaron a 6 demonios que habitaban en el cuerpo de la mujer, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nero, Caín y Hitler. Durante los rituales, Anne adquiría una fuerza sobrehumana, por lo que se requería que 3 hombres la sujetaran o encadenaran a una pared. Muchos de ellos fueron presenciados por vecinos y amigos, quienes señalaron que la joven era capaz de hablar en diferentes lenguas y con distintas voces. Este es considerado el caso de exorcismo mejor documentado de la historia. Decenas de cintas, sobre todo de audio, almacenan largas horas de trabajo que realizaron los sacerdotes. La última cita fue el 30 de junio de 1976.
su cuerpo no resistió más y murió al día siguiente con 23 años y 66 libras. En sus palabras finales, la joven pidió la absolución y a su madre le dijo que tenía miedo. Para entonces, Anneliese sufría de neumonía, fiebre y se había roto 2 ligamentos, pero la autopsia reveló que la causa del deceso fue malnutrición y deshidratación. De hecho, cuando los exorcistas informaron sobre la defunción, la fiscalía inició una investigación. Al cabo de un tiempo, los clérigos y padres de la chica fueron llevados a juicio y posteriormente declarados culpables de homicidio por negligencia. Los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional, pero los Mitchell no tuvieron condena, porque ya habían sufrido lo suficiente. Más adelante, la madre de la joven declaró que su hija sufrió y murió así para salvar otras almas perdidas, y en una última entrevista que dio en 2005, ratificó que su hija estuvo poseída por un demonio y que al morir se liberó. Hasta la actualidad, su tumba es lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anne es una especie de mártir que luchó valientemente contra Satanás. Mientras expertos en fenómenos paranormales continúan buscando respuestas que vengan del más allá. Pero su historia trascendió en el tiempo. El caso abrió un fuerte debate sobre la libertad religiosa y los derechos de los padres. Y a propósito de lo que le sucedió a la joven alemana, obispos germanos solicitaron a Roma en los 80s que se revisara el rito del exorcismo utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Tomó más de una década actualizar y hacer las correcciones necesarias. Las nuevas reglas fueron aprobadas por Juan Pablo II, 20 años después de la muerte de Anne Mitchell, el caso real en el que se basó la película del exorcismo de Emily Rose, y sobre todo, el que marcó un antes y un después en este polémico tema. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.